en tiempos peligrosos son tiempos de orar. Y nosotros vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos donde si no oramos, hermano, la fe se va a derrumbar, donde si no oramos, va a ser complicado no perder el punto de partida, no perder el consuelo, y va a ser fácil caer en frustración. Así que le invito a que usted pueda orar el día jueves y a prestarme atención. Mire, la semana pasada iniciamos esta prédica que partimos en dos partes. Esta es la parte número 2. La parte 1 hablamos y vimos ejemplos a partir del Antiguo Testamento, donde los personajes bíblicos ante situaciones complicadas, lo que ellos hicieron fue orar. Orar, orar, orar y orar todo el tiempo. Entre ellos, más cosas difíciles vivían, más oraban. Y oraban en todo momento. Ahora, es que el creyente, ¿cuántos creyentes sabemos en la casa del Señor? ¿Ok? Casi solo de este lado. Bueno, el creyente debe orar y debe de cultivar el hábito de la oración. La pregunta es, ¿qué es orar? En términos o en palabras simples, orar es hablar con Dios. O como lo dice Pedro, que en la oración nosotros debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él orando. O como lo dice Pablo, es exponer delante de Dios todas nuestras peticiones en ruegos y en acciones de gracias. O como lo dice Jesús, pues es dirigirnos al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Es que orar prácticamente es hablar con Dios. Por medio de la oración, nosotros mantenemos una relación con Dios, una vez siendo reconciliados por medio de Cristo Jesús. Nosotros somos reconciliados, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo. Es decir, la relación quebrada que había entre nosotros y Dios fue restaurada, o esa línea fue reconstruida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Esa comunión que ahora podemos tener con Dios, la cultivamos por medio de la oración. Pero Jesús viene y dice, cuando Él enseña, porque la oración es aprendido, yo no le voy a negar. Hay personas que dicen, no debería ser aprendido. Pero sí, pues hasta los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a ¿qué? A orar. Y cuando Él enseña a orar en Mateo 7, Él empieza a dar ciertas indicaciones. Y una es esta, Mateo 6, versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No uséis vanas repeticiones. Y normalmente nosotros venimos y pensamos en una vana repetición como las oraciones de la religión tradicional, que simplemente repiten la misma oración. Pero le voy a hacer una pregunta. Y orar todos los días, Señor, gracias por la vida, te pido por mi familia, te pido por mis necesidades. ¿Acaso no es esa una vana repetición? Decir todos los días lo mismo. No es lo mismo. A mi punto de vista creería que sí. Y entonces nos metemos en un gran problema, porque muchas veces no hayamos ni siquiera qué orar, ni qué decir en la oración. Es más, cuando lo vemos a la luz de otros creyentes que de repente vienen y dicen, no, es que estuve en ayuno y oración por 6 horas. Primero, exponerse o limitarse alimento por tanto tiempo, solo eso ya es para algunos de nosotros un gran sacrificio. Pero 2, venir y preguntarse, ¿y qué oro tanto en 6 horas? Si yo oro 20 minutos ya no tengo nada que decir. ¿Y eso que voy, pastor? Uno por uno de mis hijos, mis nietos, todos mis conocidos, uno por uno, y 20 minutos ya terminé. Y es que el problema muchas veces es que no hayamos ni siquiera ni qué decir. Y esto lo dificulta a veces, el no tener una relación. Porque cuando uno tiene una relación con una persona, puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar por horas, diferentes temas, y nunca la conversación va a ser monótona, ni va a ser usando vanas repeticiones. Entonces, pastor, ¿cómo nosotros podríamos venir y empezar a generar un hábito de orar sin usar vanas repeticiones y sin caer en la frustración en que ya no tengo nada que decir? ¿Cómo lo hacemos? Usando la palabra. Los días jueves, ya van 2 o 3 jueves más o menos, que hemos orado usando la palabra, y lo invito a venir este próximo jueves, que vamos a seguir haciéndolo de la misma manera.
Por lo tanto, hermano, cuando ores, usa la palabra y disfruta la comunión con Él. Le voy a hacer una pregunta, no la conteste, solo piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted disfrutó su momento de oración? Ni siquiera cuándo fue la última vez que tuvo un momento de oración. No, que usted lo disfrutó realmente. Entonces empecemos a usar la palabra. Acompáñeme a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre nuestro, ayúdanos a orar. Ayúdanos a cultivar el hábito, a disfrutarlo cada día, a tener una relación contigo en todo el momento, en cada día. Háblanos en el texto y que tu Espíritu nos guíe a verdad y que nos transforme según ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, primero hablamos de orar, pero hoy vamos a hablar de la mejor forma quizás de orar, que es a través de las Escrituras. Eso lo aprendí yo de un pastor que escribió un libro sobre esto justamente y dio un seminario hace unos días de esto y se me ha escapado el nombre y he querido recordarlo. Él motiva a las personas aún en la enseñanza a orar y es muy bonito. Ahora quiero bajar toda la información que él dio, algo que nosotros podamos entender. Mire, primero entendamos algo. Los personajes bíblicos nos llevan una gran ventaja en algún aspecto por lo siguiente. Todo mundo acá que tiene una Biblia, ya sea en papel o sea digital, en su teléfono, no hay ningún problema. Y eso a nosotros nos facilita porque si ustedes como yo, que se nos olvida todo, yo tengo que andar escribiendo todo. Una vez lo escribo, probablemente no se me va a olvidar. Pero los personajes bíblicos no tenían esa facilidad. ¿Qué hacían ellos? La memorizaban. Ellos memorizaban literalmente toda la palabra, toda la ley. Ellos no eran lo que voy a ir a leer el rollo. Algunos que tenían esa capacidad sí podían hacerlo. Pablo, por ejemplo. Pero otros tenían que recordarla, y de ahí el mandamiento. La repetirás a tus hijos al caminar, al orar, al estar sentado en la mesa, al despertar, al orarte, acostarte, todo el tiempo. Porque a medida que ellos la repetían, se la memorizaban, ¿sí? Entonces para ellos orar era relativamente fácil porque ellos recordaban las Escrituras. Ahora vamos a usar textos o personajes del Nuevo Testamento que ocupaban la Escritura, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, para orar. Por ejemplo, acompáñenme a su Biblia, Lucas capítulo 2. Vamos a hablar de Simeón. ¿Quién es Simeón? Simeón era un anciano que vivió en los tiempos de cuando el Señor Jesús nació. Él tenía una promesa de parte del Espíritu que le había hablado de que él no vería muerte hasta que él pudiera ver al Mesías nacer, o al Mesías ya habiendo nacido. Pues una mañana de esas, él fue movido por el Espíritu a ir al templo. Ese día que él fue movido a ir al templo, José y María habían llegado al templo a presentar a Jesús. Y obviamente por soberanía de Dios ellos coinciden en esto. Cuando él llega al templo, él ve al niño y él lo toma. Vamos a leer versículo 27 del capítulo 2. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, es decir, tomó al niño y él va a empezar a orar. Cuando él empieza a orar, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Me voy a detener, es decir, para él era ver al niño, quería decir también que él moriría pronto, porque era lo único que él estaba esperando. Ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y vea lo que él cita ahora. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ok, uno puede ver la oración que es del versículo 29 al 32 y es una oración muy bonita, una hermosa oración. Y uno cuando lo lee dice, ¿y cómo es que esta gente oraba bien bonito? Pues las palabras, cómo les coincidían.
porque tomaban la escritura. Esa oración, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel, es inspirada muy probablemente no en los salmos, sino en el profeta Isaías, que era quien más habló de esa figura acerca de Jesús. ¿Dónde se inspiró? Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 2. Si gusta me acompaña en la pantalla porque vamos a leer varios textos así. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz resplandeció sobre ellos. Al ver el texto vemos que es muy parecido, luz para revelación de los gentiles. Él está usando la misma figura de Isaías. 51:4 siempre de Isaías dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Isaías 60, del 1 al 3 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cada una de estas citas que he leído, habrán más, tiene esa inferencia o Simeón las usa para orar. Él no cita textualmente, pero él sí se recuerda muy probablemente del profeta Isaías, y él viene y él menciona: hoy ya veo aquel que Isaías predijo, aquel que Isaías anunció, que será luz para revelación a todos los pueblos, a los gentiles. Entonces vemos que realmente él no está del todo inventando las palabras, o como en algún momento alguien pudiese decir o pensar, él está siendo espontáneo. No, realmente no. Él está usando la escritura para inspirar su palabra, para inspirar su oración. Me doy a entender, porque él está totalmente agradecido de verlo. Ahora, quizás con Simeón uno dice: mire, pastor, siento que ahí estiró un poco. Va, está bueno, no hay ningún problema. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Los discípulos, el libro de los Hechos. Acompáñeme a Hechos 4 si usted desea, ahí vamos a estar un ratito. ¿Qué está pasando? Mire, en el contexto, Pedro y Juan van al templo, van caminando, y en el pórtico de Salomón encontraron a un paralítico. Viene el paralítico y les pide moneda, pero les pide una limosna, y Pedro viene y le dice: no tengo oro ni plata, lo que tengo que doy, en el nombre de Jesús. Lo levanta y se sano, y él fue sano y empieza a caminar. Cuando eso pasa, lo rodea mucha gente, y mucha gente atribuye a Pedro la sanidad de este paralítico. Cuando Pedro se da cuenta de eso, dice: no, señores, ustedes me ven a mí como que si por mí este señor ha sido sano. No es por mí, es por el Señor Jesús. Y él empieza a predicar en el pórtico de Salomón. Cuando él empieza a predicar y termina hablando de hablar de Jesús, se convierten y creen 5,000 varones. Impresionante número. O sea, ya es una iglesia de más de 5,000 personas, porque debe de haber mujeres, y más la primera predicación de Pedro. Cuando eso pasa, los principales del templo se dan cuenta, sienten celos, y agarran o apresan a Pedro y a Juan. Y ese día Pedro y Juan permanecen presos en la cárcel. Al día siguiente se reúne el concilio y empiezan a deliberar sobre ellos. Capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Luego lo sacan y empieza aquel debate entre ellos, entre todas las autoridades del templo y Pedro y Juan. De nuevo, Pedro empieza a predicarles a ellos y decirle: a este Jesús que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, que ustedes hicieron con él, Dios le ha levantado. Y ven el denuedo o la facilidad de expresión de Pedro, y entienden que Pedro es un indocto, o sea, él ni es estudiado, es un pescador, no es preparado, pero habla súper bien, y reconocen que estaba con Jesús. Cuando reconocen que está con Jesús, vienen y dicen: bueno, ¿saben qué? O sea, estos no han hecho nada malo para que nosotros los apresemos, así que
solo los vamos a amenazar. Si ustedes vuelven a hablar de Jesús, los vamos a apresar y los vamos a castigar, así que no hablen más de Jesús. Y Pedro les responde, juzguen ustedes si es correcto hacerles caso primero a ustedes antes que a Dios. Y con eso los dejan en libertad y ellos se van. Cuando se van, ellos van a buscar a sus demás compañeros o a los demás discípulos y a los que ya pertenecían a la iglesia. Y dice, versículo 23, oiga lo que ellos hacen. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, es decir, todos empezaron a orar y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Ok, ellos ya están orando, porque están hablando con Dios, están dirigiendo a Dios. Solo la frase, el Dios que hiciste los cielos y la tierra, solo esa frase, sabemos que no la han inventado ellos están recordando la ley, el Génesis. Pero viene y no solo les basta eso, sino que viene y dice, versículo 25, ahora van a citar al rey David, cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y su Cristo. ¿Qué están orando ellos? Ellos están orando el Salmo capítulo 2. Vean la pantalla conmigo, se lo voy a leer, Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo. Y usted puede seguir leyendo tanto la oración de ellos como el Salmo. Aquí usted puede ver que es cierto, hermano, vamos a hacer un alto, es cierto. Salmos capítulo 2, probablemente David, usado por el Espíritu, está profetizando acerca de lo que iba a pasar con Jesús y cómo las naciones se iban a levantar contra él. Totalmente de acuerdo. Pero recuerde que esto también fue escrito en un contexto de David y David lo que está haciendo es orando también, ¿sí? En su propia situación. Ahora, ¿qué quieren resaltar? ¿Y qué quisiera resaltar yo? Es que frente al momento que Pedro y Juan de incertidumbre que ellos vivieron, que fueron puestos en prisión, hermano, que fueron dejados ahí toda una noche, después fueron amenazados de parte de todas las autoridades, ¿qué hicieron ellos y qué hizo la iglesia? Orar. Eso fue lo que ellos hicieron, orar. Salen de ahí y no salieron temerosos y vámonos, no, ellos se pusieron a orar. Y la segunda pregunta es, ¿qué oraron? La palabra. Ellos vienen y toman la palabra. El énfasis en este salmo, y usted lo puede ver en su casa, es que es uno solo. No te opongas al reino del Mesías, porque el Mesías va a establecer su reino, te opongas tú o no se oponga nadie. Mejor sujétate a los designios de Dios. Eso están orando ellos. Ellos prácticamente están diciendo, Señor, esto iba a pasar, pero aún así nosotros nos sujetamos a tus decretos, nos sujetamos a tu reino, nos sujetamos a tu palabra. Y ese salmo inspira su oración. Veamos que siguen orando, versículo 27 al 31 de Hechos 4. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que hicieran. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para hacer que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron el Salmo, y en el Salmo ellos aprenden que Dios va a instalar su reino sí o sí. Se oponga a la nación que se oponga, Él va a instalar su reino en la tierra. Por lo tanto, eso les da ánimo. Le digo, Señor, danos ánimo, danos señales, danos prodigios para hablar con denuedo tu palabra y que esto no nos detenga, así como lo hiciste con David. Y una oración hermosa.
Es más, es una oración que habla, ahora nosotros lo usamos muy teológicamente también este texto cuando él dice, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que hable. Perdón, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Es que vea lo que provocó en su oración el Salmo 2. Cuando ellos ven eso, ellos entienden que si David lo anunció en su salmo, ellos ven que es todo el gobierno y toda la maquinaria de Dios trabajando, toda su soberanía trabajando, y dicen, si lo anunció David y yo puedo orar con eso, quiere decir que esto tenía que pasar porque tu mano y tu consejo así lo determinaron. Y eso les dio esperanza, valor, fuerza para pedir lo que seguía, que era, Señor, danos valor y denuedo para hacer bien nuestro trabajo. ¿Qué oración más hermosa? Y alguien pudiese pensar, y de hecho lo pensamos, no hay que ser como los apóstoles, hermano, eran hombres, uno, sin letra, es decir, ninguno era académico, dos, igual de pecadores o peor quizás que todos nosotros, porque estamos hablando de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Quien lo negó 3 veces. Es que ellos no tenían nada especial en sus palabras. ¿Qué hacían sus oraciones especiales? Es que ellos pensaban en la palabra. Ellos pensaban en lo que el mismo Dios había inspirado. ¿Me doy a entender? Por eso es que la oración de ellos es así. Y por eso es que hoy nosotros la podemos disfrutar. Porque está basada en la Escritura. ¿Me doy a entender, familia? Ahora, veamos un último ejemplo para girar un poco esto. ¿Quién más oró usando la palabra? Jesús. ¿Jesús, pastor? Sí, Jesús. Jesús no inventó sus oraciones, Él vino y tomó la Escritura y oró conforme a la Escritura cuando los tiempos para su vida fueron peligrosos. Entienda, vea el patrón. Tiempos peligrosos, ya vimos, amenazas, prisiones, angustia, oraron la Escritura. Y ahora ve el patrón en Jesús. El patrón en Jesús, él va a ser castigado. Él está siendo castigado por el pecado de todos nosotros. Él está en más que en angustia. Literalmente se está muriendo y está desangrando está vertiendo toda su sangre en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. En esa cruz donde lo están injuriando, le están diciendo, si dedicaste tu vida al misterio de Dios que supones tu Padre, ¿por qué no te salva Él? Pues si viniste y nos callaste y quitaste toda y nos avergonzaste en toda nuestra ley, ¿por qué no te bajas de la cruz? Pues si a otros sanaste, a Lázaro resucitaste, ¿por qué no haces algo contigo? Y todo el mundo lo injuriaba en esa cruz colgado. ¿Qué hizo Jesús? Oró en esa cruz colgado. ¿Qué fue lo que oró? Veámoslo en Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora 9, dice la Escritura, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este momento es esa separación. Algunos teólogos dicen que es la separación en la que Jesús tuvo que convertirse en maldición, cargar nuestro pecado y ser separado de un Dios santo como su Padre. En ese justo momento, Él ora esto. Pastor, ¿y usted por qué dice que está orando? Porque a gran voz dijo y se dirigió al Padre. Eso es orar. Y le dijo, ¿por qué me has desamparado? Y de nuevo, Jesús no se inventó la oración. Jesús no dijo, esta frase quedaría bonita aquí para la posteridad. No, Él tomó un salmo. ¿Cuál salmo tomó? Acompáñeme por favor al salmo, porque lo ideal sería leerlo todo, pero quizás el tiempo más adelante no nos va a alcanzar. Pero vea el salmo, Salmo capítulo 22, versículo 1, y al verlo, déjeme buscarlo aquí en mi Biblia también. Y al verlo yo quiero que vea la similitud del momento y lo que él está diciendo. Salmo 22 dice, del 1 al 5 va a ver esto usted en su pantalla. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que él dijo en la cruz. Y algunos teólogos van más allá y la persona que escribe este comentario dice que muy probablemente, aunque Mateo no lo registra ni otro evangelista, él oró todo el salmo. Y a ver por qué. Versículo 1 de nuevo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Déjeme leerle de la Biblia los textos que siguen. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y usted puede seguir leyendo el Salmo y usted va a ver a Jesús hablando esta oración colgado en un madero. Si Jesús oró la palabra, familia, ¿por qué nosotros no hacerlo? En tiempos más que peligrosos, Él no solo oró, Él ocupó la palabra de Dios para expresar el dolor que Él estaba sintiendo y expresar así lo que en su corazón y mente había. Y no solo lo oró, sino que Él usa la palabra, porque su palabra es verdad, sabiendo que su oración sería 100% escuchada. ¿Por qué usted está tan seguro, pastor, que la oración de Jesús iba a ser escuchada? Primero, porque era Jesús, pero segundo, por cómo la oración que él cita termina. Versículo 30 y 31 del Salmo. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿El qué hizo Él? Salvarle. Porque a pesar de que Jesús murió, la muerte no pudo tenerla, sino que el poder de Dios actúa en Jesús por medio del Espíritu Santo y Él resucita. Es decir, su oración fue contestada. Entonces, de nuevo, Jesús en medio de la angustia, familia, ¿qué hizo? Orar. ¿Qué fue lo que Él oró? La palabra. Eso quiero que usted y yo entendamos ahora. Porque es la mejor manera de expresarnos. Es la mejor manera de venir y levantar lo que en nuestros corazones hay genuinamente al Padre. Y orar no solo veniendo, porque podemos caer en el punto de venir y tirarnos y pensar que nosotros somos, leímos ahí, ¿verdad? Soy un gusano podrido que se está retorciendo, Señor, en el suelo. No, o sea, no es eso, sino es la fortaleza que la misma palabra da. Porque son palabras de Él. ¿Todo esto para qué? Para que nosotros iniciemos a orar conforme a las Escrituras. Como ellos oraron. Porque son las mismas palabras de Dios. Son espíritu y son vida porque son palabras de Dios. Ellas son luz para nuestro camino, son nuestra esperanza y nuestra promesa. Y sus promesas son en Él sí y en Él amén. Me doy a entender, familia. Por lo tanto, cuando ores, ora usando sus palabras y disfruta la comunión con Él, porque es la mejor forma de hacerlo. Ahora bien, mire, vayamos a aterrizar. Esta prédica, si nosotros venimos y seguimos así, va a ser decir, qué bonito, pastor. Sí, pero ¿de qué va a servir si nosotros no lo practicamos? Porque en esto podemos cometer un grave error, ¿sí? La palabra tiene su interpretación. Y de acuerdo a su interpretación, nosotros deberíamos de orar, ¿sí? Por decir algo, ¿verdad? De repente alguien puede leer ahí en los Salmos, en Corintios, que Dios es el dueño del oro y la plata y de toda la tierra y su plenitud, y empezar a orar, Señor, ya que tú eres el dueño, dámelo todo, pues. O sea, pero no es esa la intención. O alguien puede venir y decir, como suele pasar, pero ya hacen broma de este texto, venir a abrir su Biblia, a ver qué me habla el Señor para que ore por medio de eso. Y lo abre y lo que has de hacer, hazlo pronto. Señor, ayúdame a barrer porque eso es lo que tengo más atrasado este día. No, no es esa la intención tampoco, ¿sí? La intención es venir y tomar la Biblia y entonces orar de acuerdo a la intención por la cual fue escrita. Por ejemplo, mire, en mi lectura personal yo estoy leyendo Hebreos, ya hoy, primero Dios, pues termino mañana.
Pero leí Hebreos capítulo 10, 11 y 12 y aprendí tanto que va a haber una serie más adelante que ya se la voy a anunciar después del único Dios. Pero hay una frase que en el capítulo 10 de Hebreos yo leí. La frase es: el justo por fe vivirá. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Sí? Esta frase no es única en Hebreos. Esa frase la menciona el profeta Oseas, la menciona Pablo y la menciona ahora el autor de Hebreos. Pero la frase no tiene que ver que, bueno, voy a vivir por fe, así que yo me voy a sentar a la Pizza Hut, voy a pedir lo que yo quiera y por fe alguien va a pagar. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de que si yo creo la Escritura, yo voy a vivir en base a lo que la Escritura a mí me manda, ¿sí? Y entonces el texto de Hebreos dice: porque el justo por la fe vivirá, porque así vivieron los grandes, dice. Abraham por la fe tal cosa, Moisés por la fe lo otro, fulanito por la fe tal cosa. Y entonces ellos vivieron su fe por medio de sus obras y sus actos. Uno de los que yo me acuerdo fue, y me chocó, que fue Moisés. Dice Hebreos 11: Moisés por la fe, siendo el hijo de Faraón, dice, no despreció el placer no apreció, perdón, es decir, no amó el placer del pecado, sino que renunciando a sus privilegios, fue y vivió como un esclavo en medio de su pueblo. ¿Por qué hizo eso? Por la fe, sabiendo que era el pueblo de Dios. Entonces cuando yo lo leí, yo dije, qué bonito, y empecé a meditar, y empecé a orar: Señor, hazme vivir a mí por la fe, porque el justo, aquel que fue justificado, aquel que cree en Cristo Jesús, vivirá por fe. Hazme vivir, Señor, haciendo de ti primero en mi vida y escogiéndote a ti primero antes que los placeres de este mundo. Hazme vivir así. Eso es orar con la Biblia en la mano. Y pude pensar en mil cosas ese día, y ese día, todo el día tuve que es por la fe, es que es por la fe. Y no se imagina qué semana tuve. Señor, es por la fe. Yo te estoy pidiendo esto por la fe. Y me decía, actúa pues. Que no quiero. Pero es la oración y es mantener la comunidad. En la noche hablé con José Luis, el diácono que ve el ministerio de niños, y medio le comenté, me dice: ufa, pastor, qué impresionante realmente es leer así. Pues sí, le digo, pero orar así es mejor aún. Entonces, esa es la idea. Es venir y tomar la palabra y meditar en la palabra y expresar por medio de la palabra aquello que Dios mismo ha hablado a mi vida. Hagamos un ejemplo. Miren, Primera de Pedro, busquen su Biblia por favor. Primera de Pedro 13. Perdón, busquen su Biblia el Salmo 23. Usted busque ahí. Vamos a hacer un ejemplo, pero le quiero mencionar un alto de nuevo. Miren, yo le pudiese decir, y los que han venido los jueves, pudiésemos venir y pensar que realmente orar con la palabra es muy bello, porque la palabra expresa cosas y nos acuerda de cosas que nosotros no nos acordamos. Y podemos venir y decir la misma idea con diferentes palabras, pero palabras que vienen de la misma boca de Dios. Pero, tú no puedes hablar con alguien con el que estás. Primero, si hay algo que tú y yo debemos de cuidar, y este es un paréntesis en medio del ejemplo, es que nuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Cómo, pastor? Sí, nuestras oraciones pueden tener estorbo. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, a los esposos: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones... Arrepiéntase primero. Es que no fue mi culpa, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Le voy a hacer una pregunta. Si usted estuviera solo en su casa, ¿qué pudiera decirle a Dios con este salmo? Ese es el ejercicio. Ve ahí el salmo, véalo en la pantalla. ¿Qué puede usted decir con respecto a este salmo? Porque esa es la idea.
Vea su Biblia, me ve a mí. Usted es el que va a orar. ¿Sí? ¿Qué pudiera decir? Le voy a ayudar. Pudiésemos decir, Señor, gracias porque tú puedes cuidar de mí y porque tú cuidas de mí. Nada de lo que está pasando está fuera del control de ti, porque tú eres el pastor. Y si tú eres mi pastor, nada faltará. Señor, gracias porque tú me has pastoreado. Tú me has guiado. En el lugar donde yo estoy, Señor, estoy porque tú como pastor me has traído hasta este lugar. Y si tú me has traído a este lugar, nada me faltará. Tú me cuidarás. Tú me has hecho pasar por valle de sombra y muerte. Pero recordando el valle, Señor, ahora yo puedo ver que mi corazón ahora no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo, Señor? Porque tu vara y tu callado me han infundido aliento. ¿Me doy a entender? Si no hubiéramos ocupado el salmo, probablemente usted hubiera dicho, Señor, yo te doy gracias porque me cuidaste. Nada me pasó. Amén. Y ya. Pero no es lo mismo como disfrutar realmente y decir, gracias porque tu pastoreo cuida de mi familia, tu pastoreo cuida de mí, tu pastoreo ha hecho que no haya faltado nada y va a hacer que en el futuro no falte nada de lo que tú no quieras que falte. Y al orar de esta manera, no solo usted está teniendo comunión con Dios, usted está meditando en la Escritura. Su fe está siendo incrementada por lo que la misma Escritura dice. Y sin duda alguna usted disfrutará su momento de oración. Por ejemplo, versículo 2 y 3. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. ¿Qué pudiese orar usted? Quizás pudiésemos decir, así Señor, como un pastor cuida de sus ovejas para que ellas descansen, yo te pido me hagas descansar. No me veo en delicados pastos, Señor. Hazme descansar. Yo estoy cansado, estoy preocupado, hazme descansar. Porque tú eres el pastor, yo la oveja. Yo necesito lo que David mismo vivió. Podría decir, o el texto que dice que el 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿por qué no decirle a él, yo soy, ¿quién dijo él? El buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Si es que esto no lo puso él para que se hicieran pósters, hermano, para los buses, para las casas, ¿verdad? Esto no lo hizo él y lo escribió él para que los niños en la clase de Biblia del colegio se lo memorizaran, ¿verdad? O en el catecismo se lo aprendieran. Eso lo hizo él para confort nuestro, para que tuviéramos una herramienta nosotros para poder orarle a él en función de lo que él quiere hacer con nosotros. Para eso es. En tiempos peligrosos como este, ¿quién no necesita un pastor? Todos nosotros. En tiempos peligrosos como este, ¿quién no tiene miedo? En tiempos peligrosos como este, ¿quién no necesita que conforten su alma? Confortar su alma es que lo acompañen, que lo consuelen, que lo animen, que le den fuerza. ¿Quién no necesita eso? Es que en tiempos como este, ¿quién no necesita que su relación con Dios se haga más fuerte cada día? Yo solo le pudiese decir una sola cosa. Si tú no eres creyente, yo te diría, solo asegúrate de una sola cosa. Para que esto aplique a tu vida, asegúrate de una sola cosa: que Él sea tu pastor. Si Él no es tu pastor, no, porque ahí dice, el Señor es mi pastor. Si Él no es tu pastor, esto no aplica a ti. Primero asegúrate que Él sea tu pastor, simplemente ahí en tu lugar pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, Señor, perdóname.
yo necesito pastorear mi vida. Y Él lo hará. Pero si tú eres creyente, yo te invito a que dejes de vivir la vida como la vivimos. ¿Cómo, pastor? Sin orar. Sin orar. Debes de orar. Debes de establecer una relación con Dios. Pastor, yo no sé orar. Te tengo dos grandes noticias. Número uno, es que el Espíritu Santo que mora en ti, Él intercede por ti con gemidos indecibles y Él ora al Padre por ti como conviene. Así que ninguna oración llega al Padre sin propósito y mal orada. Todas llegan conforme a los propósitos de Dios. ¿Sí? Y número dos, la segunda buena noticia es, no sé cuántas palabras habrán en la Biblia, pero tienes 66 libros en los que puedes meditar y orar con ellos. Así que hoy lo vamos a practicar. ¿Le parece bien? ¿Sí? Vamos a leer de nuevo. Y hoy le invito a que usted abra su Biblia en estos minutos que nos quedan. Ábrala o enciéndala, como a usted le parezca bien. Y vamos a leer el Salmo 23 nuevamente. Y cuando leamos vamos a empezar a orar. ¿Sabe qué es lo bonito de esto de nuevo? Y vamos a ganar dos pájaros de un tiro. Esta iglesia y otras iglesias amigas a nosotros, tenemos metido entre ceja y ceja que nosotros debemos de orar y cantar la Escritura. Si no está la Escritura, mejor no lo cantemos. Y es algo que por gracia del Señor, el ministerio de alabanza de esta iglesia ha aprendido y ha atesorado, que es cantar la Escritura. ¿Por qué? Porque ganamos dos cosas. No solo la leemos, sino que la cantamos y ahora vamos a ganar la tercera, la vamos a aprender a orar. Amén. Así que ahí donde está, así como lo hemos hecho ahorita, yo le invito a hacerlo a usted. Así sentaditos y después pues nos ponemos de pie. Vamos a leer el Salmo 23 del 1 al 6, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos